Muy bien, muy buenas tardes, les doy una cordial bienvenida. Gracias por estar hoy del otro lado. Hoy nos acompaña el doctor Romualdi, vamos a estar hablando sobre intereses y el último fallo de la Corte Suprema sobre este tema, que es García Javier Omar contra UOFE, Sociedad Anónima y otros, sobre daños y perjuicios, y sobre todo vamos a hablar sobre su aplicación al ámbito de la provincia de Buenos Aires. Doctor Romualdi es ex juez del Tribunal de Trabajo número 6 de San Isidro, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Kennedy. Así, bueno, es profesor titular en la Escuela de Graduados de la Universidad Kennedy, profesor titular de Derecho Procesal Civil y Comercial en la misma universidad, profesor titular Universidad Católica de La Plata, miembro de la Asociación de Magistrados del Trabajo de la República Argentina y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, autor de publicaciones sobre temas de su especialidad. Emilio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me matan esas presentaciones. Después uno dice una sarta de taradeces y la gente dice tanta presentación para lo que dijo este tipo. Pero bueno, es el riesgo. Bueno, vamos a charlar sobre la dinámica de hoy. Emilio va a estar dando la clase. Le digo Emilio porque son muchos años ya de que lo conozco, así que digo Emilio y no doctor Romualdi. Eh, Va a estar dando la charla y al final, si les parece, hacemos las preguntas, así le damos continuidad a la charla y bueno, y al final vamos a estar respondiendo entonces cualquier inquietud que aparezca. Emilio, bueno, yo me silencio y te dejo. Bueno, vale, ¿cómo están? El tema de la tasa de interés es un tema que obviamente nos preocupa en la Argentina porque tenemos un fenómeno erradicado en la mayor parte de los países evolucionados del mundo, como es la inflación. Entonces, tenemos un problema porque tenemos una cuestión básicamente con los créditos dinerarios. No recuerdo si el año pasado hablamos del tema de deudas de valor y deuda de dinero y de lo que significa conceptualmente las dos. Yo tengo una visión, yo no creo como se ha dicho, por ejemplo, en el plenario de la amistad, la Cámara Civil hace muchos años, donde Belucio dijo que era un invento, más o menos dijo que era un invento de Vélez, que era, digamos, que no era una distinción que obedeciese a una causa real. Sí la hay, es un problema de la moneda con la que se cancela la obligación. Pero no vamos a hablar de eso. El problema que tenemos nosotros con la tasa de interés es con los créditos dinerarios. Vamos a hacer una referencia a los créditos que son deuda de valor, en función de cuál es la tasa de interés que se puede aplicar en los casos en que haya deuda de valor. Porque te dirán, ¿quién es este para criticar a los tribunales superiores? Nada, nadie. Simplemente observo ciertos fallos y me parece que se siguen repitiendo ciertos parámetros. Y parecería que a partir del 1 de agosto del 2015 no estuviera en vigencia el Código Civil y Comercial. Es decir, hay muchas prácticas que se siguen manteniendo y hay conceptos que se siguen repitiendo como si estuviese vigente la Ley 340, el viejo Código Civil. Y hay cosas que se han modificado de manera sustancial. García con UOFE no dice nada extraordinario. Si uno lee el fallo, como primera línea o como primera línea de mensaje, el primer sentido del mensaje, diría Vygotsky, en Pensamiento y Lenguaje, dice algo muy sencillo. La Cámara Civil aplicó 2 veces la tasa activa, porque claro, se dan cuenta que a interés simple la tasa, aún la tasa activa, por alta que sea, no compensa el fenómeno de la inflación, y le dice, no responde al 768 del Código Civil y Comercial. Entonces, acá hay un primer tema que esto ha motivado, por ejemplo, que la Cámara Laboral de Rosario
hiciera un acuerdo pocas semanas luego de este expediente, que está en la plataforma de Microjuris. Es el acuerdo en el expediente, la fecha es 27 de marzo del 2023, no es en un expediente en particular, donde también estableció un mecanismo de cálculo del interés sobre el que alguna mención voy a hacer, porque igual que el problema del acta 2764 de la Cámara, la denominada Cámara Nacional del Trabajo, y algunas otras situaciones que se están produciendo con el tema de cómo calcular los intereses. El 768 del Código Civil y Comercial es muy sencillo. Establece, yo les diría, cuál es la línea de preferencia en la fijación del interés. Primero, acuerdo de partes. Después habla de la tasa legal. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de la redacción del 768 queda muy claro que, habiendo tasa legal, los jueces carecen de facultades para fijar una tasa de interés, para reemplazar la tasa legal, que es el inciso B. Y dice, el inciso C, en ausencia de tasa legal, el juez debe fijar una tasa de interés conforme a las reglamentaciones del Banco Central. El legislador siempre la tiene que hacer difícil, porque si en cambio de poner el Banco Central de la República Argentina hubiera derivado a las entidades oficiales, Banco Nación, Banco Provincia, algún Banco Provincia en las distintas localidades de los distintos estados provinciales de nuestro país, hubiera sido más fácil. Pero dijo regulación del Banco Central. Entonces empezaron con la discusión si cuáles son las tasas que regula el central, si el central tiene tasas, si no tiene tasas. Y estamos hablando de tasa del sistema financiero, no tasa del sistema de bonos, porque eso es un mercado totalmente distinto y la ley remite al sistema financiero. Pero no nos vamos a complicar, es decir, las tasas que tomamos en cuenta, o a la que en definitiva está remitiendo el 768 del Código Civil y Comercial, es a las tasas que establecen las entidades oficiales, o los bancos del área, los bancos públicos de la República Argentina. Banco Nación, Banco Provincia. A esa tasa se está refiriendo. Y ahí vamos a hacer una pequeña separata con la deuda de valor, porque he observado que en muchas sentencias se sigue aplicando el interés del 6, el 8, cuando establecen que hay una deuda de valor, sobre todo en el caso de la cuantificación del daño, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, o cuando la cuantificación del daño es derivado de una pretensión hecha en base al Código Civil y Comercial. Se suele decir que eso es una deuda de valor. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto, no es una deuda de valor, porque lo que hace el juez es cuantificar el daño al momento del dictado de la sentencia, pero a partir de ahí se genera una deuda de dinero y el interés que se calcula como si fuera una deuda dineraria. Pero más allá de esto, en la tasa, que en este caso sería una tasa compensatoria, porque no habría mora, porque todavía no sabemos cuál es el valor, o sea que el deudor todavía no sabe cuál es el valor de su obligación. Hablan del 6, el 8, el 15 como, cuidado, porque esas tasas puras a las que estábamos acostumbrados, del 6 al 15, que era la práctica, así dicho, no responden al 768, inciso C del Código Civil y Comercial. Entonces, mi pregunta es, ¿tengo tasas puras en el sistema financiero argentino? Sí tengo tasas puras. ¿Cuáles? La de los créditos UVA. Es decir, los créditos hipotecarios, prendarios, que se corrigen por UVA, incluso los personales, pero para no tomar una tasa tan alta, tienen la corrección por UVA, que es la corrección del capital, y luego sobre ello hay un interés, que en cualquier sitio de un banco ustedes entran en el crédito y ahí les dice cuál es el valor de la tasa de interés, que es bastante alta, porque en los créditos hipotecarios he visto que están entre el 8, o sea, el 8% de interés puro sobre el crédito UVA corregido.
Entonces, sí hay una tasa a la que habría que hacer referencia o a la que hay que tener en cuenta. Hay una tasa en el sistema financiero a la que referir. Ustedes me pueden decir, bueno, pero si es el 8 coincide. Está bien, pero hay un problema de fundamentación, pues yo tengo que explicar de dónde saqué la tasa. Y esa tasa, a partir del 768, inciso C, no es más una tasa discrecional, que yo fijo porque como juez que se me antoja. Porque el legislador me puso un límite y me dijo, usted tiene que elegir una tasa del sistema financiero. Y yo tengo que decir en mi sentencia cuál es la tasa del sistema financiero que estoy eligiendo. Porque incluso, aún en una tasa pura, esto me podría dar lugar a que parte autora o parte demandada hasta me pudieran discutir esa tasa pura. ¿En función de qué? Del riesgo que yo considero que se encuentra comprendido en ese crédito pendiente de resolución. A ver, ¿qué quiero decir? La tasa de interés sube en la medida en que el riesgo del incumplimiento es mayor. O sea, el riesgo es directamente proporcional a la tasa. A mayor riesgo que toma el dador de la tasa, del crédito, mayor es el interés que me cobra. El hipotecario es el que tiene el interés más bajo, después sigue el prendario y después sigue el personal. Y si tomamos un descubierto en cuenta corriente, mucho más. ¿Por qué? Porque el que me da el crédito tiene menos posibilidades, tiene menos garantías de recuperar lo que me dio. Entonces lo que hace es subir la tasa, que en el fondo es un sistema de redistribución de riesgo, porque él dice, tengo 20 deudores que tengo poca garantía, distribuyo entre los 20, tengo una tasa de incumplimiento prevista y preveo que algunos no me van a pagar, no le voy a poder cobrar, pero entre los que me pagan, redistribuyo el riesgo para obtener un lucro razonable. Más allá de que siempre en economía, a mayor riesgo, hay mayor interés, ¿no? Si no, tendríamos que hablar en esto la tasa interna de retorno, que no es el tema de esta clase, o de este encuentro, de esta charla. El primer tema, el 768, es muy claro. Acuerdo de partes, si no hay acuerdo de partes, tasa legal. De mi lectura del 768, en esta preferencia, las partes pueden fijar, sí, una tasa diferente a la tasa legal, donde la tasa legal operaría como un mínimo indisponible por las partes, o no, se podría discutir esto, sobre todo en civil y comercial, se podría discutir. Las partes podrían fijar una tasa. Luego, la tasa legal, y en defecto de acuerdo de parte o una tasa de interés legal, el juez tiene la facultad de fijar la tasa con el límite de que tienen que ser tasas reguladas por el central. Tomamos como base banco oficial. Acá es muy interesante un tema. En algún momento la sala segunda de la Cámara Laboral de Santa Fe tomaba la tasa que cobran las tarjetas de crédito no bancarias, por ejemplo, la que dan los supermercados, que son altísimas, porque como estos tipos le dan, vieron que cualquiera saca una tarjeta de crédito en un supermercado, y ellos te cobran una tasa descomunal. ¿Por qué cobran la tasa descomunal? Porque como le dan el crédito a todo el mundo, lo mismo que dije antes, distribuyen el riesgo, saben que hay gente que no le va a pagar, que no le van a poder cobrar, y hacen una distribución del riesgo. Bien, este es el primer problema, que es lo que aparece en García con Ugofe. Entonces, lo que la Corte está diciendo es, cuidado, no se aparte del 768. No empiece a inventar con una vez y media, la tasa pasiva más 2%. No sé si el Tribunal Superior de Córdoba ya ha modificado su criterio en relación a la tasa que aplica pasiva más 4 mensuales, era el último criterio que tenía, porque claramente si alguno se va a la Corte Federal le va a revocar la sentencia porque no se ajusta el 768. Este es el primer mensaje. El segundo mensaje es, el segundo sentido del lenguaje, del mensaje, diría Vygotsky, es, cuidado, no está solo el 768, está el 770, porque lo que me está diciendo es, no se aparte de lo que dice la ley. Y es el artículo 770 del Código Civil y Comercial, es un artículo del siglo XIX. Conceptualmente. Irene dice que hace mucho que nos conocemos, hace nada más que 17 años.
pero, pero ella era una adolescente. Yo ya era un hombre casi mayor, pero ella era una adolescente a los casi 17 años. Pero y hace mucho que vengo escribiendo el microyuri sobre el tema de la tasa de interés, y uno de los problemas que se presentan es que en el mundo jurídico hay, producto de la nota de Vélez Arfield al 623, creo que es al 623 del Código Civil y Comercial, o al 622, no me acuerdo la nota si es al 622 o al 623. Estoy seguro que es al 623, pero me puedo equivocar. Donde él defenestra el anatocismo, que en realidad es nada más que la querida capitalización de interés. Entonces, en el mundo jurídico hay como un rechazo, hay como si el anatocismo fuera algo inmoral. Y entonces, el 770 repite, ya en el 2015, el fenómeno inflacionario vivido y que ya era incipiente de lo que estaba viniendo, el legislador no lo podía desconocer. Vuelve a reiterar esta idea de que hay que calcular el interés a interés simple y no a interés compuesto. El interés simple es el interés sin capitalización, el interés compuesto es un interés con capitalización. Cuando nosotros hacemos un comparativo de la tasa de interés calculada de interés simple, con cualquier índice que ustedes tomen, el IPC, el RITE, el coeficiente que ustedes tomen, aparece una diferencia notable. ¿Pero por qué aparece esa diferencia notable? Porque los índices se calculan capitalizados. Es decir, cuando yo tengo una tasa de interés del 6,7, creo que fue el mes pasado, yo tomo el coeficiente del mes anterior y le cargo el 6,7. Es decir, los índices no se suman linealmente, sino se capitalizan. Entonces, el conflicto entre tasa, primer conflicto entre tasa e índice, que es lo que se termina verificando en los créditos judiciales, donde se produce una licuación de los activos con la tasa de interés simple, es producto de que comparamos dos mecanismos de cálculo que están hechos de manera diferente. Por un lado tomamos el interés simple, como venimos calculando desde el siglo XIX, y por el otro utilizamos coeficientes que se calculan a lo que sería un interés compuesto. Esto lo pueden verificar muy fácilmente. Ustedes toman en el RITE, por ejemplo, la segunda columna que les dice cuál es el coeficiente mensual, y lo suman como si fuera interés simple, y luego hacen el cociente entre los coeficientes del RITE de la tercera o la cuarta columna, toman el último mes que sumaron, lo dividen por él y les va a dar por el mes con el que empezaron, le va a dar una diferencia descomunal. ¿Por qué? Y porque el índice del RITE está capitalizado. Y nosotros seguimos con el 770, con el primer párrafo que establece la no capitalización. Entonces, si bien el precedente que nos motiva se está refiriendo exclusivamente al problema de cuál es la tasa que voy a aplicar, el 768, yo no puedo dejar de entender que la Corte me está diciendo ajústese a lo que dice la norma. Y entonces yo no puedo dejar de leer al 768 junto con el 770, que es la norma que se integra. ¿Qué permite el 770? Acuerdo de parte, capitalización cada 6 meses. Este es un tema interesante en el caso de que ustedes lleguen a un acuerdo en un expediente judicial y establezcan un interés sobre la financiación de lo que acuerdan, o establezcan un interés punitorio derivado del incumplimiento del acuerdo. ¿Por qué? Porque como la naturaleza del acuerdo en un expediente judicial es convencional, se aplica el primer inciso del 770, y las partes podrían acordar ahí una capitalización semestral. Es más, si es un interés punitorio,
una cláusula penal. Es lo mismo, 769 dice interés punitorio se rige por la cláusula penal. Por un lado va el interés, el interés punitorio ahí, eventualmente compensaría el pago de la tasa de interés moratoria, porque el punitorio la comprende. Esto después deja una discusión, en el caso solo del fuero del trabajo, a partir de la última parte del 277, y es que cuando se incumple el acuerdo se considera temeraria y maliciosa la conducta maliciosa y temeraria la conducta del demandado que no cumple. Y ahí he visto que muchos dicen, no, tengo que elegir cuál es. No, son dos cosas distintas. Uno es un interés punitorio, que es interés punitorio más mora, y el otro es un interés por la calificación de conducta. Por lo tanto, el deudor debe pagar los dos intereses. Y en el caso del 277 es muy cruel porque dice 2 veces y media la tasa activa. No hay tutía, decían en mi pueblo. Entonces, esto es lo que establece el 770, la posibilidad de acuerdo, y esto para estudiar la proyección en un acuerdo judicial. El inciso B, sobre qué es resistencia insólita. El inciso B dice que cuando se notifica la demanda hay que capitalizar. Y he visto quienes dicen, no, tiene que pedirlo. ¿Y por qué tiene que pedirlo? Si la norma dice que hay que capitalizar. Y el anatocismo, digamos, vivimos en un país donde parece que se premia al deudor. Entonces, el 770 es automático. Cuando se notifica la demanda, hay que capitalizar. Muy interesante, en este sentido, la acordada de la Cámara Laboral de Rosario, porque ellos hacen una salvedad muy interesante. Cuando un liticonsorcio pasivo se capitaliza en la fecha de la primera notificación, claro, porque ahí es donde hace mayor efecto, o tiene un efecto más positivo la capitalización del interés. Entonces, el 770 es aplicación obligatoria. Y el inciso C, que ya estaba en el 623 del Código Civil y Comercial, en realidad no es una capitalización. ¿Por qué? Porque por más que nosotros en la práctica jurídica llamemos, salvo en algunos códigos de provincia que sí funciona como incidente, pero en general hablemos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, del Código de la provincia de Buenos Aires, de los códigos en general. En Santa Fe, la ley laboral creo que habla de incidente, pero cuando se ejecuta una sentencia por incumplimiento, hay un nuevo procedimiento. No es un incidente del proceso de conocimiento. Hay un proceso de ejecución, y el proceso de ejecución tiene un capital que es la liquidación del expediente de conocimiento a la fecha en que quedó incumplida la obligación. Entonces, capital más intereses me genera el capital del proceso de ejecución. Cuando nosotros vemos el Código Procesal Civil y Comercial, y dice, proceso especial es ejecución de sentencia. Entonces, no hay que entenderlo como una capitalización en términos de proceso de conocimiento, porque en realidad lo que está determinando es cuál es el capital del proceso de ejecución. Ahora bien, con la capitalización del 770, inciso B, interés simple, los créditos siguen licuados. Entonces tenemos esta situación que desde el punto de vista matemático es correcta, pero desde el punto de normativo no tiene sustento, que es establecer la capitalización anual. Y ahí hay dos temas que hay que tener mucho cuidado. Digamos, por supuesto, esto que voy a decir más para la parte demandada que para la parte actora, pero acá yo estoy haciendo una explicación, no digo teórica, porque no es teórica, pero sí vinculada con cómo está previsto el sistema.
Cuando se aplican tasas efectivas anuales, ya está mal. ¿Por qué? Porque el central no regula o no le regula a los bancos las tasas efectivas, le regula las tasas nominales. La tasa efectiva, uno va al banco y le dice, viene a pedir un préstamo, tasa nominal anual, 84%, tasa efectiva anual, 124%. ¿Por qué? Porque el banco te dice, mira, Cacho, yo te digo que es el 84% anual, pero como esto se capitaliza mensualmente, ese 84% capitalizado mensualmente, me arroja un interés anual del 124%. Entonces, la tasa efectiva anual no es una tasa regulada por el central, es una consecuencia de cómo opera la tasa nominal, que es la que regula el central, cómo opera la tasa regulada por el central, cómo opera la tasa activa. Ahí hay interés compuesto. La tasa efectiva anual ya abandonó el interés simple, es un interés compuesto en un plazo de un año. Por supuesto, es un horror matemático sumar tasas nominales anuales, efectivas anuales, tasas efectivas anuales, sumarlas como si fueran simples, porque ahí también estoy estableciendo, ¿por qué? Una licuación del activo, pues yo tomo la tasa nominal anual, la tasa efectiva anual en un año, pero yo tengo que seguir capitalizando, entonces yo no puedo, para que me dé el mismo resultado que le da el banco. No sé si me explico, yo no puedo sumar linealmente las tasas, tengo 4 años y tengo 4 tasas efectivas anuales, no las puedo sumar como si fuera interés simple. El banco me las capitaliza, me calcula, porque en realidad el banco me capitaliza mensualmente. Cuando me dice lo de la tasa efectiva anual, es para que yo sepa cuál es la tasa que estoy pagando, pero el banco me lo capitaliza mensualmente. Entonces, primer tema, las tasas efectivas anuales no responden no responden al precedente que nosotros estamos hablando, a García. ¿Por qué? Porque no es una tasa regulada por el central. Es la consecuencia matemática de la aplicación de una tasa regulada por el central. Y en el caso de que esas tasas se calculen capitalizadas, menos, porque no hay ninguna disposición que le habilite al juez a establecer un periodo de capitalización distinto que el periodo de la situación de capitalización prevista en la norma. Si alguno leyó alguno de los trabajos de Micro, y que este tipo está entrando en un contrasentido porque toda la vida escribió que hay que eliminar la prohibición de capitalización, sí. El problema en la Argentina se termina el día, digamos, toda esta discusión y todas estas cosas, el día que apliquemos la tasa de interés como la aplican los bancos. Digamos, yo puedo dejar el 768, pero podríamos eliminar el 770 y que el interés se cae. ¿Qué es lo que en definitiva, en cierta manera, termina siendo la Cámara Laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cámara Laboral de Rosario cuando dice, tomo la tasa efectiva anual y la capitalizo anualmente, porque lo que está haciendo matemáticamente termina siendo un interés mensual capitalizado. Y la pregunta es, ¿esto me recompone el capital? Y bueno, miren, depende qué índice yo tomo para comparar. Porque los índices, también el IPC o cualquier índice, tiene cierto grado de discrecionalidad de cómo se compone. Nosotros en los trabajos que hicimos y que publicamos en la editorial, por eso hicimos mucho énfasis en distinguir el concepto de depreciación monetaria, de valorización, porque yo también podría decir que la inflación es producto de la pérdida de valor de la moneda. Entonces yo podría pedir una recomposición del crédito
valor de la moneda que se toma como referencia o que tomamos como referencia para establecer el valor de nuestra moneda en el orden internacional. Por ejemplo, en los últimos 2 años, tomando el contado con liqui o el MEP, para hablar de mercados regulares controlados por el Estado, el crecimiento, incluso el blue, pero el crecimiento de la inflación fue mayor que la pérdida del valor de la moneda. Bien. También digo esto porque a veces se utilizan términos indistintamente. Es más, es cierto, más allá de que puede haber que, y lo hemos manifestado en nuestros trabajos, que la tasa de interés tiene un componente de corrección inflacionaria. Tanto es así que en Argentina hablamos de tasa pura, tasa impura. Y en realidad, la diferencia entre la tasa pura y la tasa impura, independientemente después del efecto, si es efectiva o nominal, pero eso es la diferencia entre una y otra es el componente inflacionario que está comprendido en la tasa de interés. Es decir, el banco, cuando fija la tasa de interés, suma 3 elementos básicos: riesgo, inflación y renta. Entonces, toma en cuenta estos 3 parámetros para fijarme la tasa. Hace unos días, haciendo algunas investigaciones sobre economía, vamos a ver si lo podemos compartir, me encontré, siempre cuando quiero compartir algo es cuando no lo encuentro. Acá está. Creo que miren. A ver, esto es viejo, pero tampoco es en Argentina. Esto es la curva de Fisher, es un economista estadounidense que relacionó lo que yo estoy diciendo. Me puso muy contento, porque, bueno, cuando alguien dice algo parecido a vos, bueno, por lo menos en alguna cosa la acertaste. Y él establece la relación entre la tasa de inflación y la tasa de interés. Y ustedes observen, esto es viejo, obviamente, de cuando Fisher hizo el trabajo en 1990, que la tasa de interés siempre es mayor que la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque el banco, ¿qué prevé en la tasa de interés? Lo que estábamos diciendo antes: corrijo la inflación con la tasa de interés y le sumo una renta. Y esa utilidad dependerá, o esa renta dependerá, o esa tasa de interés adicional dependerá del riesgo que tomo al momento de darle el crédito, de acuerdo a las garantías que me puede ofertar el tomador del crédito. Publiqué un trabajo sobre el acta 2764 en la editorial, y hace unos días le pedí amablemente a la señora directora de la editorial que me permita hacer una pequeña corrección e incorporar el gráfico con la curva de Fisher, porque grafica lo que estamos diciendo. Ahora, la tasa de interés me corrige la inflación en la medida en que yo la utilizo como el banco, capitalizo mensualmente, que más allá del mecanismo de la manera china en que lo redactaron, es como lo que termina aplicando el acta 2764. Es muy interesante, en el trabajo lo hicimos, porque en la nota que le presentan a la Corte y a la Cámara, confunden corrección de capital con interés. Y dicen, a la corrección de capital, tomando el índice Ritter, que es menor que la inflación, o el índice de inflación, hay un excedente de, por ejemplo, ponen del 53%. ¿En qué periodo? 10 años. ¿Eso qué significa? Que tengo una tasa efectiva anual del 5,3%. Está perfecto. ¿Por qué? Porque la tasa de interés no tiene como función corregir solamente el capital, sino que tiene como función el obtener una renta por la no utilización de ese dinero en un periodo determinado. Entonces, esa nota que hicieron le termina dando la razón a la Cámara. El problema es que ese acta, como el acuerdo de Rosario,
como alguna otra cosa que he visto en Tucumán, no responde al 768 ni al 770. Y la Corte, en García, dijo, apliquen el Código Civil y Comercial. En este punto, la Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene una tasa relativamente baja, pero aplica los criterios de la Corte, aplica una tasa regulada. Mi crítica a la Corte, digamos, tampoco es que los jueces, yo ya me jubilé hace 1 año y medio, me saqué el problema de encima, pero tampoco que los jueces vamos a estar encabezando la revolución. Pero hay un error conceptual con la tasa de la Provincia de Buenos Aires, porque nunca la Corte dijo que es la tasa digital. La Corte, en Trofe, que es el precedente, dijo la tasa pasiva más alta. Es cierto que dijo a 30 días, pero dijo la tasa pasiva más alta. Y la tasa pasiva más alta en los depósitos a plazo fijo son los depósitos corregidos por UVA. Por lo tanto, si bien es cierto, esos depósitos son con un plazo mínimo de 90 días. Pero la Corte no podía decir cuando dijo Trofe a 90 días porque se refirió a las tasas que estaban vigentes en ese momento. Y en ese momento las tasas eran a 30 días. A partir de marzo del 2015 aparecen los créditos UVA, perdón, del 2010, Macri, ¿cuándo ganó la elección? ¿En 2015? 2016 entonces. De marzo del 2016 aparecen los créditos UVA. Entonces, a ver, ¿qué pasaría si un juez dice aplico Trofe, aplico la tasa pasiva más alta y aplico los créditos por UVA, corregido por UVA? Después no tenés como no hay ninguna planilla de cálculo de esto, después no sé, chino básico para el pobre tipo que tiene que liquidar el expediente, pero eso se puede corregir fácilmente si se diseña una plataforma que calcule esto. Así que aún en ese caso existiría la posibilidad. Es más, si yo fuera juez fuera de la provincia de Buenos Aires y no quisiera tomar ningún riesgo con que la Corte me modifique la sentencia, yo aplicaría créditos UVA, la tasa pasiva corregida por UVA, que claramente es más alta que la tasa pasiva, cualquier tasa pasiva, es más baja que la tasa activa. En la nota que presentaron ante la Corte, cuando hablan de tasas negativas, están hablando de pasivas. Las tasas pasivas, en general, tienen un efecto negativo en relación a la inflación, o levemente negativo. Porque si no hay acumulación de capital, no hay crédito. Eso, pues, hay reglas de la economía que, por más que los abogados las querramos modificar con leyes, las reglas de la economía se siguen comportando de una determinada manera. Entonces, el fallo, como digo, para ir ya dejando las preguntas, porque no es cuestión de excederse en el fallo de la Corte es mucho más que simplemente en este caso aplique, deje sin efecto el doble de la tasa activa y aplique la tasa activa. Aplique el 768. Y yo digo, cuidado, porque hay un mensaje implícito, segundo sentido del mensaje de Vygotsky en Pensamiento y Lenguaje, aplica el 770, es decir, aplique lo que dice la norma. La norma nació vieja. La norma nació vieja. Cuando Vélez hace el Código Civil y Comercial, siempre me pareció un horror que se tome como extraordinario que el Congreso de ese momento aprobó la ley a libro cerrado. O sea, no, por importante que fuera el jurista, no discutir lo que el hombre había propuesto, pero bueno. Porque en ese momento no había moneda de curso legal forzoso en la Argentina. Y la primera moneda de curso legal forzoso, si no me equivoco, es 1881, es el peso argentino oro, que está en la Ley de la Navegación y en el Código Aeronáutico, y que existe. Y que el Banco Central trimestralmente
creo que es el decreto 75/76, establece el valor del peso argentino oro conforme los mercados libres de Nueva York, Londres y Zúrich. Pero, a ver, él vio una realidad totalmente distinta. Sí, no se puede decir que Vélez desconociera lo que era la inflación, cuento esto y cierro, porque en la Argentina es como que nos gusta repetir las... Einstein decía, locura es hacer siempre lo mismo y esperar consecuencias distintas, ¿no? En la Argentina existía un peso plata. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, 1833, 1834, 1835 como mucho, el Banco de la Provincia, con la Casa de la Moneda de la provincia, dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a emitir un papel moneda que sea equivalente 1 a 1 al peso plata. Entonces, supuestamente había tanto billete en peso plata como moneda en peso plata tenía el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Pero la Argentina tiene vicios viejos. Entonces empezaron a emitir a los pavotes para empezar a... Bien. Y en 1853, 54, vamos a poner 52, el valor, hay un trabajo de Machinea, esto que estoy contando está en un libro de Machinea que hace en la historia monetaria argentina, el valor era 0,05. O sea, habían emitido tanto papel que el valor de eso, que originalmente era 1 y 1, ahora era 0,05. Cualquier coincidencia con los últimos 30 años de la República Argentina o los últimos 50 años de la República Argentina es pura casualidad. Pero esto es lo que después nos genera la dificultad y el intríngulis sobre, seguramente en un país con economías estabilizadas, lo que estamos discutiendo, en el peor de los casos, es una mayor o menor renta de la tasa de interés, pero no discutimos si el crédito dinerario está o no debidamente, el capital ha sufrido pérdidas o no ha sufrido pérdidas. Bueno, espero haber sido medianamente claro en la exposición y bueno, vi que estuvieron haciendo observaciones en el chat. Así que bueno, si hay alguna pregunta, alguna observación que merezca un comentario, Irene. Muy bien. Muchísimas gracias, Emilio. Sí, mientras hablabas hubo un par de comentarios. Vamos para atrás, así veo todos. Los coeficientes son, dice Miguel Insúa, los coeficientes son una forma de ajuste por inflación, no son intereses. Los coeficientes repotencian el capital. Bueno, sí, claro. Por eso es lo que demuestra la curva. Por eso puse la curva de Fisher, porque ahí era algo que nosotros poníamos en los trabajos y refiriendo a que los coeficientes lo que hacen es una corrección del capital en base a un coeficiente que no necesariamente... Alguien me puede decir, el RIPTE es un buen coeficiente porque, en el caso de una deuda laboral, porque es el promedio de los salarios. Sí, pero es el promedio de los salarios. Yo el otro día estuve en Atilra y ellos tienen ajuste por inflación. Entonces, si a mí el RIPTE me da menos que el ajuste por inflación, que me da menos que el ajuste por inflación, y yo tengo en la base de cálculo, por lo menos un convenio colectivo que tiene ajuste por inflación, estoy poniendo un ejemplo, debe haber más, quiere decir que hay otro que está debajo. Ahora, si yo tomo el RIPTE, al que le ajusta, si yo le corrijo un capital por RIPTE, se lo ajusto por debajo de su valor salarial. Y si al que está debajo del RIPTE se lo ajusto por RIPTE, le doy más de lo que le hubiera correspondido. No sé si me explico, pero la aplicación de los coeficientes es siempre discrecional. El IPC es discrecional. Ustedes recuerdan con toda la discusión sobre la intervención del índice de precio del consumidor y después cuando se formó el nuevo índice de precio del consumidor, cómo se forma el índice, cuál es el porcentaje de incidencia de los bienes que se toman en cuenta para establecer el índice. Incluso muchas veces una de las cosas que se cuestionaba el índice viejo era que tomaba productos que ya dejamos de consumir. Entonces, obviamente, tienen baja demanda y por lo tanto
no tienen el mismo ajuste de precio, en fin. Los índices son siempre una forma de repotenciar, o que lo que tienden es a corregir la pérdida del capital, no la renta. Por eso, los bancos toman un índice, el IPC, y a eso, porque es la función del interés, la obtención de la renta, le aplican una tasa de interés, que es lo que normalmente llamamos tasa de interés pura. Después, hay soluciones, si ustedes quieren, normativamente absurdas, y sí, el decreto 669 dice que el RIPTE lo toman como un factor, como un interés. Bueno, pero el problema es que yo tengo el 768 inciso B, y el legislador, el que hizo el decreto, el presidente de la República, en ejercicio, ¿no?, de sus legítimas facultades, dijo que se iba a tomar ese coeficiente como interés, por más que efectivamente es un coeficiente que tiende a corregir. La naturaleza sería la de corregir el capital y sobre eso aplicar un interés. Veo que algunos lo hacen, pero lo hacen sin base normativa, porque yo no le puedo aplicar a lo que el decreto me dijo que es interés, un interés mayor. No se puede, ¿no? No se puede normativamente, o esto tendría alguna valla normativa, o alguna valla si el expediente llegara a la Corte y la Corte siguiera los criterios de García con Ugoffe. La misma persona dice, en relación al inciso A del 770, pienso que se aplica por analogía, pero lo cierto es que nada impide que la capitalización sea trimestral o mensual. No. Eso es lo que dicen. A ver, diría un expresidente ya fallecido, sigo con García Ugoffe. ¿De dónde han sacado eso? Porque es lo que dicen, digamos, hay que entender que el legislador estableció un plazo mínimo de capitalización. Podría haber un plazo de capitalización de 8 meses, pero no menor a 6, porque el legislador entendió que el plazo de capitalización que habilitaba, porque antes hay que ver que está prohibida la capitalización, porque si no yo leo el 770 de manera parcial. El 770 empieza prohibiendo la capitalización y después habilita una determinada capitalización, por acuerdo de parte con un plazo de 6. ¿Hay algún proyecto de ley en el Congreso para bajarla a 4? Y lo que dicen algunos jueces, que el acuerdo de parte, como hay acuerdo de parte, ellos pueden fijar la capitalización, tampoco tiene sustento, porque la ley es clara, es acuerdo de parte, norma, tasa legal, y en defecto de la tasa legal, porque lo dice claramente, el juez fija la tasa. Es decir, yo entiendo, y lo que me ha motivado a estudiar este tema es que existe una feroz licuación de los activos en Argentina, que eso tiene externalidades terribles, porque eso incita a litigar, a que el litigio se haga largo, porque más largo es el litigio, más me licúa los activos. Yo tengo con el 730 última parte, o con el 277, tengo solamente un 25% de costas que soportar. Entonces, cuando la licuación está, es todo lo que en economía se llama los incentivos. Yo todo eso lo entiendo, pero nosotros lo que tenemos, me parece, digamos, yo me estoy refiriendo a algo que dijo la Corte. Y estoy llevando, digo, si todos estos planteos llegaran a la Corte, ¿qué me diría la Corte? Digo, me va a aplicar García. Entonces, uno puede tomar el riesgo, uno puede peticionar. Después, cuando estaba en el cargo, tenía una vieja discusión con mis colegas, porque yo les decía que yo el riesgo yo no se lo transfería. Yo no me apartaba de la doctrina de la Corte, no porque muchas veces dejaba salvo que no estaba de acuerdo, pero yo dejaba que la parte fuera la que asumiera el riesgo de ir a litigar a la Corte. Vieron que la Corte de la Provincia de Buenos Aires es muy rápida, tarda 5 años en resolver un problema, y entonces el tipo tiene que esperar 5 años, y yo lo único que le hago es agravar
le termino agravando el daño al que supuestamente iba a defender. Entonces, que él tome el riesgo, pero no yo mandarlo, yo abrirle la posibilidad al demandado a que siga licuando el activo. Pero es un problema de cómo ve cada uno el conflicto. Ahora, la charla era, porque, cuidado, la Corte fue muy clara en lo que dijo. Dijo, ajústese, no invente. Entonces, ¿hacia dónde debería ir la doctrina? ¿Hacia dónde debería, bueno, a modificar una norma obsoleta como es el 770? 770 es una norma obsoleta, que simplemente hay que eliminarla y se acaba todo el problema. ¿Por qué? Porque yo aplicaría como juez la tasa que aplica el banco. ¿Y cómo hace el banco? Y capitaliza mensualmente. Y lean con tranquilidad el trabajo que hicieron para decirle a la Corte que era un horror lo que estaban hecho en Capital, y le terminan dando la razón a la Cámara matemáticamente, en cuanto a criterio, no en cuanto a la base normativa. Muy bien. Bueno, sí, hay otro comentario, pero es la misma persona que, digamos, que sigue el hilo de pensamiento de que puede ser de aplicación el artículo 768, inciso B, y el artículo 552, con capitalización trimestral o mensual del artículo 770. No, Si solamente en el resulta, supuesto del 552. si Por eso, resulta excesivo, dice que el deudor solicite la morigeración del artículo 771. Pero bueno, es lo todo que puede veníamos pasar. hablando. Todo puede pasar. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si alguien No, quiere. no hay más consultas. No sé si alguien más quiere sumar alguna más por Me Facebook también. preocupa, mi maestro, que tiene 88, esta mañana me volvió a llamar, me llama todos los días. Siempre me dice, mira, cuando no hay pregunta hay dos posibilidades, no entendieron nada o entendieron todo. Vos hacé como que entendieron todo y quedate tranquilo con tu experiencia. Pero bueno, Mira, yo no veo a nadie que le gire los ojitos, o sea que me a parece que, ver, creo ahí que, Gabriela Columbre está, no sé si se está tapando del sol o quiere decir algo. no sé, Parece que quiere decir algo. me parece que saludó, y se fue. No la veo No, más no, yo en la veo, está pantalla. hablando, pero no sé Ah, ¿está qué. hablando? Ah, a ver, espera. ¿Dónde está? A ver si la veo y la pongo como, por ahí quiere hablar. Ah, sí, acá está, mira. Convertir en coanfitrión. Bueno, Gabriela, si querés hablar, tenés micrófono, ¿eh? No, no, estaba muy silenciada. Bueno, pero lo tiene que habilitar, ya Ah, bueno, ya la listo. Ahora, habilité. ahora sí, buenas tardes, un placer a ambos escucharlos y participar de este coloquio. Dos breves intervenciones nada más, Emilio, porque el tema es vastísimo, pero me dejas picando algunas cosas. En cuanto al 770, inciso B, yo comparto una doctrina distinta a la tuya, porque considero que el legislador del 2015 ha querido voluntariamente discernir dos situaciones distintas. Y yo considero que el B queda limitado para aquellos créditos en los que al contestarse demanda se reconoce la existencia del crédito, pero se cuestiona la cuantía del mismo. Y a lo largo del proceso habrá que discernir a cuánto asciende en un pronunciamiento definitivo la cuestión litigiosa, que está limitada exclusivamente a la determinación del quantum, no así al origen del crédito. Y en el inciso C ubico a todas las cuestiones litigiosas donde se ha cuestionado la existencia del crédito. Porque yo no puedo considerar que el legislador del 2015 quiso mantener viva una norma del siglo pasado sin una justificación lógica. En cuanto a las tasas, comparto con vos que las efectivas anuales es un error de fundamentación emplearlas, porque implican en sí mismas una capitalización que luego, sumado al 770, convierten el crédito en impagable. Y yo me pregunto, para dejarlo picando simplemente porque es un tema que lo vengo elaborando, todo este discernimiento que hacemos es en materia de deudas
derivadas de una rescisión contractual. En materia de resarcimiento de daños de la Ley de Riesgos de Trabajo, sabemos que existe, después de la 27348, la aplicación de una tasa que nos remite a Banco Nación, que luego del 669 y tras la feria, la última modificación que hace la Superintendencia de Seguros de la Nación, abre la puerta al empleo de otra tasa. Yo me pregunto si los trabajadores, como acreedores de créditos, en caso de ser damnificados, tienen acceso a una tasa, mínimo hablo de una tasa activa Banco Nación, ¿por qué no podrían tener acceso a esa misma tasa cuando hablamos de créditos derivados de rupturas contractuales? ¿No habría allí una violación al principio de igualdad? ¿Una violación al principio de progresividad? No sé, lo dejo como para seguir elaborando el tema. Gracias por escucharme. Bueno, gracias, Gabriela. bien, Gabriela, mira, yo creo que, primero, con todo respeto, pensar que el legislador es lógico, ya arrancamos mal. Esto por un lado. Después, el 770 no hace ninguna salvedad de nada. Dice, el 770 dice, está prohibida la capitalización. Y después dice, salvo que la parte acuerden con un plazo de mínimo de 6 meses. B, en la fecha de notificación de la demanda. C, y el C es el viejo 623, incumplida el proceso de conocimiento, la liquidación, no pagó, se capitaliza. Me parece que, o sea, sobre todo el caso del C, podemos discutir la naturaleza, no sé qué cosa, pero es claro cómo opera. Y en el caso del B no sé por qué hay que dar vuelta para aplicarlo, porque es muy claro. El legislador no hizo ninguna salvedad, no hizo no se refirió a nada. El legislador dijo fecha de notificación de la demanda. No dijo nada más. Esto que vos me estás planteando es esta cultura que traemos todos de que el anatocismo, la capitalización, es casi una cosa moralmente incorrecta. A ver, yo no lo dudo, y hoy lo nombré mucho a Vélez, porque quienes me conocen saben que yo soy un fanático hincha de Ferro y nombro muy poco al autor del Código Civil por razones obvias. Pero, digamos, él concibió en una realidad totalmente distinta a la norma. Me parece que hay una suerte de... Porque los propios colaboradores juristas que elaboraron el proyecto, ellos mismos dijeron que lo que hicieron fue normativizar lo que los jueces venían resolviendo sobre estos temas. Pero este era un tema en el cual los jueces venían pacíficos, es decir, un poco reiteraron la norma con una pequeña salvedad. Y después, a ver, nada impide que en un crédito civil yo fije tasa activa. Nada, no hay ninguna imposibilidad que el juez, salvo en la provincia, pero eso es para civil y comercial y para laboral, el tema de la tasa pasiva más alta. Así que la tasa legal que fijó el legislador no significa que no se pueda aplicar en otros créditos. No veo que haya ninguna dificultad. A mí lo que me genera este fallo es que el fallo me está diciendo aplica el sistema como lo concibió el legislador. Después, y esto no es un problema de positivismo, porque siempre viene alguno y dice, este es un positivista. Si fuera mi doctorado y me escucharía, sabría que tenemos una visión totalmente encontrada con el normativismo formalista, que se suele llamar positivismo. Las normas se insertan en realidades culturales concretas, y a veces esas realidades culturales se van modificando y la norma se torna ineficiente.
La realidad es que tenemos una norma ineficiente para la realidad que nos toca vivir. El camino que nos quedaría, que le queda al juez en algún punto, que en algún trabajo lo planteé, es plantear la inconstitucionalidad de la prohibición de corrección del capital. ¿Por qué? Porque nosotros, hay uno de los trabajos donde explico los distintos tipos de moneda. Cuando se sanciona la 23.928, no me acuerdo el número de la ley de convertibilidad, nosotros teníamos una moneda convertible. Y hoy no tenemos una moneda convertible, tenemos una moneda fiduciaria. Entonces, la norma se refiere a la prohibición de corrección en base a una moneda, por más que se llame igual, cuya naturaleza es distinta. En un caso estábamos con un sistema de caja de conversión y en el otro tenemos una moneda fiduciaria. Entonces, yo podría justificar la declaración de inconstitucionalidad sosteniendo que esa norma está dictada en base a una situación fáctica y una moneda que no existe más en Argentina. O sea, el peso convertible no existe más en Argentina, por más que se llame igual. O sea, técnicamente tengo una moneda fiduciaria. Entonces, yo tengo una norma en base a un presupuesto fáctico inexistente. Esto se podría plantear. ¿Por qué? Porque yo tengo manera de justificar lo que estoy diciendo. Es decir, está bien, hay una prohibición en base en base a una moneda. Si yo tengo una moneda convertible, es muy probable que yo no tenga inflación. De hecho, si ustedes miran los índices del periodo en que existió moneda convertible, hay meses de deflación. Después, esto es al margen de los efectos o no efectos de la convertibilidad, eso es otra cuestión, ¿no? Yo no estoy discutiendo efectos económicos, estoy discutiendo cuál es la naturaleza de la moneda. Y la moneda en la cual se estableció la prohibición de corrección de capital, mal llamada indexación, no existe más. Existe en el nombre, pero no existe en la moneda. Incluso hubo dos periodos. Primero, decretaron la inconvertibilidad y después decretaron eliminaron la independencia del Banco Central, con lo cual no hay ninguna entidad en la Argentina que tutele la moneda. Pero más allá de eso, son dos monedas distintas. Ahí ese es un camino que se podría recorrer, pero que bueno, habría que justificarlo y no sé qué ocurriría dentro de 10 años o 12 cuando el expediente llegue a la Corte. Ese es un tema muy interesante, el tema de la moneda. Nosotros creemos que es la misma moneda y no es la misma moneda. A partir del 21 de diciembre del 2001 o del 22 de diciembre o no sé en qué fecha fue que se estableció los primeros días de enero, nuestra moneda. Hay un ejemplo en derecho comparado o en el mundo, el ejemplo del dólar. Cuando Nixon decreta la inconvertibilidad del dólar, producto de la guerra de Vietnam, la onza Troy pasó de valer $35 a valer $200. ¿Por qué? Porque la Reserva empezó a emitir moneda. O sea, lo mismo que pasó acá les pasó a ellos. No. Sí, el dólar dejó de ser una moneda convertible para ser una moneda fiduciaria, como es hoy. Y el efecto de la emisión monetaria fue que el oro, que era lo que se tomaba como referencia para la emisión de la moneda, pasó de $35 a $200. Pero bueno, es una discusión que habría que argumentarlo bien. Bueno, acá te dejaron varios comentarios para que te quedes tranquilo de que habían entendido todo. Bueno. Y después la noche voy a poder dormir. Sí. Después hay un comentario de García Quinzaños que dice: excelente exposición, comparto su criterio, los laboralistas padecemos la discrecionalidad de los jueces y siempre en perjuicio de los trabajadores.
La discrecionalidad no es lo mismo. Hay un trabajo muy bueno de la que era rectora de la Universidad de Madrid. Y dice que una cosa es la discrecionalidad y la otra la arbitrariedad. Y que la discrecionalidad está dentro del marco de las funciones judiciales. Es muy largo, pero es muy interesante el trabajo. Dice, cuando el juez actúa discrecionalmente, actúa en el marco de su función. Cuando actúa arbitrariamente, no, porque cuando actúa arbitrariamente es cuando lo hace sin una razón lógica que lo justifique. Pero bueno, nada, es un juego de palabras. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias por la charla de hoy. Acá, bueno, Oscar, se siguen sumando los comentarios. ¿Cómo hacemos compadecer la aplicación de la nueva tasa con la realidad económica que nos rodea? ¿Cuál nueva tasa? E incluso con los efectos perniciosos para la conciliación de conflictos que esta nueva tasa acarrea. Me parece que habla del acta, ¿no? Es al revés. Si yo estoy convencido que, más allá de que, como dije en el trabajo que publiqué con ustedes, Irene, en los 2 trabajos que publiqué sobre el acta y cité a Aristóteles, es una solución de equidad sin base normativa, al contrario, la tasa más alta, un analista económico del derecho te diría que genera un incentivo a cortar los tiempos del proceso. ¿Por qué? Porque no, el costo del proceso, ya suponiendo que la tasa me compensara el crédito, la corrección de capital más un interés, suponiendo que lo hiciese, ya el 25% de costo del proceso se me torna excesivo. Entonces, no me resulta razonable o no resultaría razonable que un abogado especulara con la extensión del proceso, a diferencia de lo que ocurre con el sistema clásico, ni hablar si se aplican tasas pasivas, a interés simple, porque eso licúa los activos y eso hace que el demandado nunca esté en condiciones o nunca esté dispuesto a conciliar, ¿no? Todo esto que dije no tiene nada que ver con la tasa por temeridad y malicia, que tiene que ver con el litigar con la conciencia de la propia sin razón, temeridad, malicia, conducta obstruccionista en el proceso. Porque esa es una tasa que tiende a sancionar la conducta de las partes en el proceso. No tiene nada que ver con esto que hablamos. Bueno, acá cierro con un comentario que viene de Facebook, porque te estuvieron viendo también por Facebook, de Flavio Turuguet. Excelente detalle de las diferencias de interés que pueden ser aplicados. Muchas gracias por generar, valga decir, interés en continuar el estudio del tema. Yo creo que eso, me quedo con eso, aparte de la cantidad de tips que diste y de ideas, que es el que se anime, que lo aplique, que lo presente, pero me parece que invita a leer más sobre el tema. Para quienes son suscriptores de Microjuris, ponen Romualdi y les salen trabajos varios del tema. No, están los trabajos de Jorge Rossi también, que son muy buenos. También de Jorge Rossi, sí, hay mucho material para bucear si es que quieren seguir estudiando sobre el tema. Gracias, Emilio, por tu generosidad en tiempo y conocimiento. Gracias a todos los que participaron. Nos reencontramos. Un saludo a todos, que sigan bien. Muchísimas gracias.